Hace un tiempito estoy pensando en un pasaje que le había predicado a ustedes, muy interesante, que me gusta mucho, pero viéndolo desde otra óptica, en esta época donde los seres humanos han decidido huir de Dios, en la época donde el cristianismo ya no es pertinente, ¿verdad? Y el Dios cristiano es una molestia. Cuando huimos de Dios fue el título que le puse al sermón, y de un pasaje que hemos hablado anteriormente en Juan 4, el diálogo de Cristo con la samaritana. Y me gustaría verlo en otra matiz. Leemos en Juan 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, para que tú seas adorado, para que tú seas glorificado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando huimos de Dios, hace mucho tiempo yo le prediqué de este pasaje, pero hace poco escuché un matiz diferente del mismo, muy interesante y muy posible en el diálogo de Jesús
con la samaritana. Muy posible por la tirantez que siempre hubo entre los samaritanos y los judíos. El versículo 4 nos dice que era necesario que Cristo pasara por Samaria. Y una de las razones principales es que el camino era más corto a Galilea, desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista espiritual, Jesús iba en busca de los suyos. No importa cómo el hombre huya de Dios, no importa dónde se esconda, si Dios ha decidido buscarlo y encontrarlo, Dios lo encontrará. Al llega a la ciudad de Sicar, a 2 horas de la capital, que es Samaria, de la ciudad principal, que es Samaria, y llega a ese pozo de Jacob. Dice la Biblia que Jesús estaba cansado y parte integral del plan de Dios para llegar a la vida de esa mujer que huía de Dios y huía de la sociedad era el cansancio de Jesús. Pero el primer problema que tenemos es la frase, era como la hora sexta. Y cuando estudié el pasaje, yo estaba tranquilo porque la hora sexta en la forma de contar judía sería el mediodía. Pero de momento me encuentro con que los comentaristas dicen que puede ser las 6 de la tarde y allí se me complicó el cuadro. Porque aparentemente Juan, al escribir su evangelio a final del siglo I, con una audiencia gentil, con términos gentiles como logos, y en comparación a otros textos en Juan aparentemente utilizaba el calendario romano, la forma de contar el día romano. Así como los judíos dividían el día en 2 partes de 12 horas, también los romanos lo hacían, comenzando los romanos al mediodía. Los judíos comenzaban a las 6 de la mañana. Y cuando me encuentro con ese problema, pues usted sabe lo que hacemos, ¿verdad? Recurrimos a nuestros amigos, los comentaristas, y la mayoría decía que era el mediodía, pero los que habían estudiado profundamente el texto argumentaban que podía ser las 6 de la tarde. Y me encontré con uno, que yo creo que es el más sabio de todos, y decía, la hora sexta, y ponía un asterisco, y usted iba abajo al comentario de él, y decía, puede ser el mediodía como puede ser a las 6 de la tarde. Y él resolvía el problema y seguía. ¿Sabe algo, hermano? No sabemos exactamente qué hora era. Si era el mediodía o las 6 de la tarde. Si era el mediodía, escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Era muy raro que una mujer fuera al mediodía a buscar agua. Era una hora terrible. El mediodía en el Oriente Medio, de profundo calor, de cansancio. Si era el mediodía, esta mujer no quería encontrarse con nadie. Era una mujer sola, utilizada por los hombres, hundida en su pecado, y no quería hablar con nadie. Regularmente las mujeres iban por la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a buscar agua, no al mediodía. Era una mujer que huía de Dios. Huía de la sociedad samaritana, aunque ella era samaritana. No quería que le tocaran ningún tema. La gente sabía de su vida. Por lo tanto, mejor llego al mediodía y así recoge el agua tranquilita. Pero si fue a las 6 de la tarde, hay un fenómeno interesante.
porque también a las 6 de la tarde se buscaba agua. Pero en ningún momento llegó nadie cuando Jesús hablaba con esta mujer. Por lo tanto, ella sabía que las 6 de la tarde era una hora buena para no encontrarse con nadie. Era una mujer que huía de Dios. Cuando se está acercando al pozo, esta mujer de Samaria, como dice el versículo 7, lo que nos quiere decir que era samaritana, no de Samaria, en el sentido que viviera en Samaria, porque Samaria estaba a 2 horas, vio a Jesús. Y esta mujer que huía de Dios, que huía de la gente, que no quería relacionarse con nadie, respiró tranquila. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba segura que ese judío no le iba a hablar. Lo más seguro se acercaba al pozo y veía la figura de un hombre y decía, y cuando se fue acercando al judío, no me va a hablar. El problema de esa mujer es que Dios fue a su encuentro. Dios le estaba buscando. Ella huía y se encontró con Dios. Y como le he dicho a ustedes en pasados sermones, esa mujer se levantó a buscar agua y nunca se imaginó que se iba a encontrar con Dios. Jesús le dice, dame de beber. En ese momento, la mujer toma una actitud de desafío. Y fue la actitud que mantuvo todo el tiempo con Jesús, de sarcasmo y desafío. En el versículo 8, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Samaria fue la capital del reino de Jeroboam, del reino del norte. Cuando ocurrió la división después de la muerte de Salomón, y allí se estableció el culto pagano a 2 becerros de oro, y de ahí comenzó una mezcla entre judíos y gentiles repudiada profundamente por el reino del sur y su capital Jerusalén. Lo que no entendía esta mujer, que el diálogo que establecía Jesús era el diálogo de la búsqueda, el diálogo de la evangelización, el diálogo de resolver el problema espiritual y existencial de esa mujer. Una mujer rechazada, marcada, humillada, que levantaba sus paredes y sus muros de defensa ante Jesús. Por eso Jesús le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella con sarcasmo, agua viva. Hay 2 explicaciones para eso. Los pozos eran de decenas de metros, ¿oyó, hermano? Es que cayera en un pozo. Si no alguien lo hubiera oído, olvídese. Tenía un agua estancada ahí, se llenaba con la lluvia, posiblemente afluencias, pero había otro pozo que era de aguas vivas, que el agua seguía en las corrientes subterráneas, ¿verdad? Esa es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es que los pozos como ese tenía esta agua estancada, pero debajo de ese pozo estaba el agua viva que corría continuamente, que alimentaba el pozo, pero si tú llegabas a esa agua, era agua cristalina, por eso se le llamaba el agua viva. Entonces la mujer le dice con desprecio a Jesús, Señor, no tienes con qué sacar, ¿de qué tú estás hablando? Y el pozo es hondo, si mira, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Era un reto a Jesús, era la mujer herida, la mujer con sus paredes, la mujer con sus muros, pero ella le añade, tú dijiste, si tú supieras con quién yo hablo. Mire cómo le dice el versículo 12, ¿acaso
¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Tú, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Tú dijiste, si tú supieras con quién tú hablas, pero una mujer rebelde, una mujer sarcástica con Dios. Pero como Dios fue a buscarla, mire cómo Jesús le contesta. Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús se acerca a esta mujer y le ofrece el agua de vida, el agua de salvación, no el agua material que ella buscaba, no el sarcasmo. Jesús le ofrece su corazón, la vida misma. Pero el que huye de Dios, el que se pasa huyendo de Dios, no escucha a Dios. Y Dios tiene que abrirle los oídos, ¿oyó? Por eso la mujer volvió al sarcasmo en el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, mira, dame de esa agua, porque dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Posiblemente con una sonrisa sarcástica, ¿verdad? Con una sonrisita sarcástica. Y Jesús decidió entonces borrarle la sonrisita sarcástica. Porque cuando Dios va a buscarte a ti y tú te pones difícil, quiero que sepas algo. Dios te va a derrotar a ti. No podrás resistir a Dios. Por eso Jesús en el versículo 16 le dijo, ve, llama a tu marido y venga acá. Y ahí la sonrisa se le borró a la mujer. Ahí se le acabó el sarcasmo a la mujer. ¿Sabes por qué? Porque ya el diálogo no era de agua viva. El diálogo era de ella. Vamos a hablar de ti ahora. Por eso ella contesta en forma seca, sin añadir mucho parlamento. Esta, que yo le había dicho en unos sermones pasados, que hablaba mucho, ¿verdad? Porque ella habló mucho hasta que llegó aquí. No tengo marido. Viene a tocarme este tema. ¿Por qué tú crees que vengo al mediodía a buscar agua? Yo no quiero encontrarme con nadie. ¿Por qué tú crees que yo vengo a las 6 de la tarde a buscar agua? Yo no quiero hablar de mi vida con nadie. Ya mi vida yo la destruí. Yo no quiero hablar con nadie. Yo quiero estar sola, morir sola. Ya Dios no me habla, ya Dios no me ama. Oh, hermano, la sociedad te pudo haber rechazado, tu familia te puede odiar, pero si Dios te ama, con ese amor electivo, inescrutable, nada lo puede detener. No tengo marido, y lo que buscaba la mujer es, mira, vamos a dejar el tema ahí, ya, no tengo marido. ¿Y cómo no sabe mucho? Con Jesús. Y Jesús respondió a la mujer y dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sabes algo? Yo vengo a hablar de ti. ¿Sabes algo? Yo vengo a sanarte a ti. ¿Sabes algo? Yo vengo a salvarte a ti. Oiga, y yo me imagino esa mujer que ya se la había borrado la sonrisa sarcástica y ya se había puesto seria, y usted sabe cómo son las emociones. Yo no sé si usted, ¿verdad?, ha pasado esos periodos de emociones, de alegría y tristeza. Esa mujer venía con ese sarcasmo, se puso seria y ahora la sorpresa. ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo sabe que soy una fornicaria? ¿Cómo sabe que soy una que divido hogares? Hermano, nunca se olvide esto, que se lo he dicho muchas veces. Dios, cuando va a resolver un problema, va a la raíz. Nosotros somos los que nos vamos con las ramas, pero Dios no se va por las ramas. Jesús tocó la raíz del problema. Era el 6º hombre en la vida de esa mujer. El 6º hombre que no le traía felicidad. El 6º hombre que solamente le llenaba una alegría pasajera.
Sí, bien has dicho, 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tuyo. Ante la sorpresa, se acabó el sarcasmo de la mujer. Y empieza lo que yo he llamado el encuentro con Dios. Y va en forma ascendente. En el versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya la mujer no miraba a Jesús como un simple judío. Ya las defensas habían caído. Ya la mujer no lo trataba con sarcasmo. Ya la mujer empezó a doblar sus rodillas. Yo creo que tú eres profeta. Y ella añade: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces, cuando añade lo que es profeta, expone la teología samaritana. La teología samaritana, en su insistencia de que Samaria tenía que ser la capital, negando toda la profecía, porque los samaritanos rechazaban todo el Antiguo Testamento, solamente aceptaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, lo que se conoce como el Pentateuco samaritano. Ella expone la teología samaritana. Ya que tú eres profeta, nosotros enseñamos esto. ¿Qué me quieres decir, profeta? Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Se acerca la hora, mujer, del fin de la era judía, del fin de Israel. Se acerca la hora de la exposición del Evangelio eterno de Cristo a todas las naciones. Ya no será el monte de Samaria, ya no será la Jerusalén terrenal. Es la búsqueda verdadera espiritual. Pero añade Jesús, atacando la teología samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes están equivocados. No saben ni la hora que es. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero que quede claro, dice Jesús, que Samaria está equivocada. De los judíos es que viene la salvación. Jerusalén era el lugar de adoración verdadero. Pero añade en el versículo 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí entramos en algo muy interesante. La mujer, en ese proceso ascendente de encontrarse con Dios, lo acepta como profeta y le expone la teología samaritana. Jesús le expone inicialmente la teología judía, pero enfatiza que todo eso es un pasado, y Jesús pasa ya de ser profeta, se añade a maestro. Y quiero que sepas, mujer, quiero que entiendas, mujer, en esta hora, que no es la adoración en Samaria, no es la adoración en Jerusalén, es la adoración en espíritu y en verdad. La adoración que se acerca es la adoración verdadera, centralizada en Cristo Jesús. Y esos son los que busca el Padre, esos verdaderos adoradores, no aquellos que se fijan en Samaria, no aquellos que se fijan en Jerusalén terrenal, sino aquellos que se fijan en Jesús. Por eso añade Cristo en el versículo 24, un versículo que utilizamos mucho: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú estás huyendo de Dios y Dios te está buscando a ti. Y cuando Dios te encuentra, deposita en tu espíritu la verdadera adoración. Y en la ascendencia que estaba, en ese vértigo que estaba envuelta esa mujer, en el versículo 25, ya Cristo pasa de profeta a maestro a Mesías. En el versículo 25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo,
cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo sé que después de los profetas, que después de los maestros, va a venir el Mesías. Es en ese momento, hermano, que Jesús abre toda la puerta. Es en ese momento que Dios se le revela a esta mujer. En el versículo 26 Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es en ese momento, hermano, que esa mujer dejó de oír. En ese momento esa mujer encontró al Mesías. En ese momento esa mujer encontró a Jesús. En ese momento, hermanos, se abre esa puerta para todos, para salvación. Por eso, si usted sigue leyendo el pasaje, usted ve la extrañeza de los discípulos, porque ven a Jesús hablando con una mujer samaritana, porque no entendían que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Por eso esa mujer salió, dejó el cántaro, lo dejó todo y fue al pueblo cercano. He encontrado un hombre. No se había dado cuenta que ese hombre la encontró a ella. Es en ese momento, hermano, que más que un profeta, más que un maestro, más que un Mesías, esa mujer se había encontrado con Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos ahora, Señor, que bendigas esa palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Que nunca huyamos de ti, sino que siempre estemos dispuestos a derramar nuestro corazón ante ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén.